Cuando recuerdo mi adolescencia o recuerdo mi infancia, no puedo evitar darme cuenta de que han sido épocas muy traumáticas en mi vida y que me han dejado una herida muy grande, un trauma, me atrevería a decir, y el cual incluso a día de hoy arrastro, ya que, bueno, el hecho de que soy una persona trans, pues ha tenido mucho que ver con que esas épocas hayan sido muy difíciles, pero hay otro factor que ha tenido muchísimo que ver con que esas épocas yo haya sufrido tanto abuso, desprecio, incluso en la mayoría de ocasiones me atrevería a decir que no eran los niños, incluso eran los peores perpetradores de abuso, de menosprecio, eran personas adultas. Hace poco a mí me han diagnosticado trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Bueno, en mi caso es más TDA que TDAH, ¿vale? H implica que tengas hiperactividad y si no tiene la H, es solo TDA, pues no tienes hiperactividad. En mi caso, bueno, pues yo siempre he sido, desde que soy muy pequeña, una persona, bueno, pues muy dispersa, muy que estaba siempre en babia. Cuando era pequeña era extremadamente evidente, era algo extremo, ¿vale? Y bueno, esta forma de ser, debido al contexto en el que yo me he criado, y es que yo he ido a un colegio de monjas, los cuales, bueno, tienen mucha tela. Eh, He tenido padres muy, a pesar de que mucha gente piense de que yo soy, por ser trans, tengo padres ultra woke y súper progresistas y súper informados y tal, totalmente lo opuesto. Es decir, yo tenía padres pues muy normales, ¿no? Muy de la época. Padres que tú les hablabas de, yo qué sé, TDA y mis padres te dirían, eso es una tontería, ¿no? Y además mis padres, debido a la educación que ellos han tenido, yo creo que los boomers generalmente tienen como una obsesión muy fuerte con que sus hijos tengan un título universitario en concreto, ¿no? Cuando, bueno, mis padres, que son baby boomers, se criaban, había como una enorme brecha entre, bueno, pues las personas que habían tenido estudios universitarios y las personas que no. Y como que eso, a la larga, la mítica frase de haber estudiado, ¿no? Porque en su época, si tú estudiabas, seguramente tendrías un futuro mucho mejor. Pero digamos que esa época ya no es como esta. Y creo que todos los padres, todos los que tenemos padres baby boomers, hemos experimentado esa titulitis que tienen, ¿no? De tienes que ir a la universidad, tienes, porque si no vas a ser una persona pobre, vas a ser una persona de, digamos, eh, de segunda, ¿no? Y en su cabeza, los médicos, los tal, viven de P madre y el resto, bueno, pues son la plebe, ¿no? Los cajeros de súper o la plebe. Y bueno, pues mis padres tenían esa mentalidad que está muy extendida en su generación. Y digamos que además yo he tenido siempre unos padres muy estrictos con según qué cosas, ¿vale? Mis padres eran, bueno, pues personas que no tenían muchas normas conmigo y con mis hermanos, pero las normas que tenían eran absolutamente implacables, militares, ¿vale? Era o hacer eso o hacer eso. Y mi padre es un ingeniero, ¿vale? Es una persona que además se sacó una ingeniería viniendo de una familia pues con muy pocos recursos, fue creo que segundo de su promoción, en una época en la que una ingeniería era algo muy tocho, ¿vale? Y digamos que mi padre vio en primeras carnes cómo él, respecto al resto de sus hermanos y de sus familiares y de sus amigos, vio cómo su calidad de vida se disparó en comparación a aquellas personas que no tenían, bueno, pues un título universitario. Y mi madre igual, porque es su esposa, ¿no? Y conmigo y con mis hermanos, sobre todo con mi hermano mayor y conmigo, tuvieron pues esa em, obsesión de inculcarnos de tienes que ir a la universidad, sí o sí. O sea, tú tienes que ir a la universidad 100%, ¿no? Y
Además, cometieron el error de meterme a mí y a mi hermano mayor en un colegio de monjas, ¿vale? ¿Qué problemas hay con los colegios religiosos? Yo considero, bueno, considero no, esto es así, ¿vale? Los colegios religiosos, si tu hijo o hija, tú llevas a tu hijo a un colegio religioso, si tu hijo o hija es, digamos que pasa por el aro, es un niño normal, y no solo un niño normal, sino que es un niño que muestra afinidad con el sistema, ¿no? Es un niño que aprueba todas, es un niño modelo, ¿no? Típico niño, pongamos estereotipo de niño que juega al fútbol y es muy bueno y estudia mucho y es muy listo y es muy guapo y tiene 3 novias y no sé qué y no sé cuándo, ¿no? Si tu hijo, digamos que pasa por el aro, pasa por ese statu quo, por esa... es normal o está por encima de la normalidad, digamos que ese tipo de colegios le van a potenciar mucho, porque suelen ser colegios que tienen una mentalidad muy elitista, ¿vale? ¿Qué pasa? Si tu hijo lo llevas a un colegio religioso y tu hijo no es normal, no pasa por el aro, por X o por Y, por cualquier motivo, su estancia en ese colegio va a ser un infierno, ¿vale? Los colegios religiosos yo creo que son los lugares con más bullying que existen y además el bullying que ocurre en esos colegios yo misma lo he vivido y lo perpetran los profesores. O sea, los profesores de los colegios religiosos yo creo que es el perfil de persona más frustrada, acomplejada, ¿sabes? ¿Quién se mete de profesor a una privada? Bueno, a una concertada, porque este colegio al que fui yo era concertado. ¿Quién se mete profesor a un concertado? Generalmente gente que no ha estudiado para ser profesor o profesora y se ha metido ahí pues porque la vida les ha llevado ahí y era un puesto de trabajo, porque generalmente en estos colegios privados o concertados la gente está puesta a dedo, ¿vale? Son todos primos de, amigo del primo, del hermano, del no sé qué, que es dueño del colegio, ¿no? Y en este caso, en este colegio religioso, yo topé con muchísimos profesores que es que ya no es que fueran malos profesores, es que eran malas personas. Era gente que no debería estar al cargo de niños, ¿vale? Y aquí es cuando empieza mi primer trauma, y es que yo, como era además de ser un niño afeminado, ¿no? Que eso ya tela. Se le suma que yo era un niño muy disperso, muy desordenado, porque yo era un niño de aquellas, ¿vale? Para mí yo nunca he sido un niño, pero esto lo digo siempre, para mí yo nunca he sido un niño, pero para referirme a mi yo pasado, para que la gente no se líe y que sea más fácil como remontarse a esa época, suelo decir, cuando yo era un niño, no sé qué, ¿vale? Disclaimer de todo esto. Y cuando yo iba a este colegio de monjas, recuerdo que yo me sentía muy diferente en muchos aspectos, ¿vale? Yo era muy diferente porque además de ser un niño afeminado, era un niño muy disperso, muy imaginativo. Eh, Recuerdo una vez que estaba en el colegio y estábamos jugando varios niños, es que esto lo tengo clavado en la mente, ¿eh? Y estábamos jugando y yo decía, yo quiero volar, no sé qué, y me oyó una monja, que esta monja en concreto, a mi hermano mayor, le cruzó la cara con 7 años así, por mentir con los deberes o algo así. Le cruzó la cara, le metió un guantazo que le cruzó la cara. Esto no estamos hablando de los años 90, ¿eh? Esto estamos hablando de los principios de los 2000, ¿eh? Y esta persona recuerdo que a mí me oyó decir eso y me dijo, tú mejor ponte a estudiar y deja de decir tonterías, no sé qué, no sé cuánto. Y es que la gente que está en estos colegios suelen ser perfiles de personas muy acomplejadas, con una vida muy infructuosa, personas, digamos, muy frustradas, que además su frustración la vuelcan en los niños de forma continua, ¿vale? Sobre todo las monjas, ¿no? Yo creo que la mayoría de monjas son mujeres con muchísimos, digamos, problemas de frustración personal, por lo que yo he visto, ¿eh? Pero bueno, y los curas también. Total, que voy a este colegio y yo era una niña muy despistada, ¿vale? Extremadamente despistada. Era un caos, desordenadísima, me olvidaba todo. Y claro, en este colegio, en el cual, estos tipos de colegios religiosos en los cuales tú como no pases por el aro,
te obligan por la fuerza a pasar por el aro y como te resistas, es un poco dictadura de la mayoría, ¿no? Esto es muy común en las religiones o las personas muy religiosas, ¿no? Que ellos se crean una dictadura de la mayoría. Si tú no te adaptas al conjunto, te vamos a hacer adaptarte por las malas. Y si por las malas no te logras adaptar, te vamos a hacer la vida tan imposible que te vas a ir. Porque o estás dentro de nuestra burbuja o estás fuera, ¿vale? Y si tú no logras pasar por el aro para entrar en esa burbuja, te van a hacer la vida imposible, ¿vale? Y porque son muy elitistas, ¿vale? Para ellos son lo más alto de la pirámide. Total, que yo voy a este colegio religioso y, bueno, en fin, profesores me llegan a decir, bueno, en cuarto de primaria, tercero de primaria, yo tuve una profesora que me maltrataba físicamente y sobre todo se metía conmigo, pues porque yo era un niño muy afeminado, me prohibía jugar con las niñas, pero además de eso, el hecho de que yo fuera un niño tan disperso, que me olvidaba las cosas, a ella le daba una justificación para maltratarme, porque... como yo no era un buen estudiante, ella eso lo utilizaba como que yo era rebelde, ¿no? Porque además yo no era una persona, no era un niño con TDAH, digamos, al uso, yo no era hiperactiva, ¿vale? Yo he conocido niños hiperactivos de verdad en mi infancia y muchos de esos niños hiperactivos eran niños que no paraban quietos, que sobre todo eran niños varones, ¿vale? Y es que esto es muy curioso. Mi TDAH, el cual ya tengo diagnosticado, cuando me lo diagnosticaron, me dijeron que mi tipología de TDAH se parece muchísimo más al de las chicas. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado mucho que me diagnostiquen el TDAH, porque generalmente en las mujeres el TDAH se manifiesta de una forma enmascarada. Es decir, si bien a los hombres el TDAH se manifiesta más como en forma de hiperactividad generalmente, de niño que no para quieto, que la está liando. Yo tenía un amigo que era así y era que te quedabas, estaba jugando a la Play y el niño estaba, vamos, haciendo malabarismos jugando a la Play, ¿no? Además tenía como tics y cosas así muy fuertes. En mi caso, no. En mi caso, mi hiperactividad, digamos, se manifestaba en forma de ansiedad, ¿vale? Yo era muy ansiosa. Y claro, como eso no es tan obvio al ojo, pues no pareces hiperactiva, ¿no? Porque en esa época sí que se conocía la hiperactividad, pero solo la hiperactividad, ¿no? Tú eras o hiperactivo o no lo eras. Y si eras un niño que estabas quieto y sin liarla, no eras hiperactivo, ¿no? Para esa época. Y yo tenía una característica y es que mi hermano y yo, si bien éramos niños que suspendíamos siempre un montón de asignaturas, cuando mis padres iban a hablar con los profesores siempre decían, son niños que no estudian, pero son muy educados, nunca la liábamos, nunca éramos, vamos, súper tímidos, súper buenos, nunca respondíamos mal a nadie, nada. O sea, en ese aspecto sí que éramos, pero intachables, ¿vale? Porque tenemos padres, como digo, muy estrictos, ¿vale? Y ¿qué pasa? Éramos muy malos estudiantes. Éramos niños, tanto mi hermano como yo, muy, muy dispersos, muy que no nos interesaba los estudios, nos aburríamos mucho, ¿vale? Y además yo era en particular muy despistada, me olvidaba de todo, o sea, algo extremo, ¿vale? O sea, me olvidaba de todo, mis libretas estaban todas pintarrajeadas de arriba abajo, yo no prestaba atención en clase, nunca hacía los deberes, etcétera, etcétera. Y esto, la profesora que a mí me maltrataba, que me llevó al hospital en varias ocasiones, ya lo he contado en otros vídeos, pues el motivo por el cual ella se justificaba decía que era porque yo no estudiaba, porque en matemáticas se me daban muy mal, ¿vale? Recuerdo que una vez esta profesora me intentó explicar cómo se multiplicaba con decimales y me lo estaba explicando ella sin parar, yo llorando, ella riñéndome, llamándome tonto, imbécil, estúpido, porque no lo entendía. Porque a mí las matemáticas me costaban, yo tengo un trauma muy fuerte aún a día de hoy, tengo pesadillas con las matemáticas, porque como yo era un niño que no era buen estudiante, es que esto a lo mejor lloro, porque es que os juro que es un rencor que tengo dentro con esto, una rabia, y es que
yo no era un buen estudiante y recuerdo que mis padres y los profesores, claro, con la mentalidad de antes, esto se veía como, eso es que eres un vago, no quieres trabajar, no te enteras de nada, eres tonto. Yo pensaba de pequeña, os lo juro, que yo era un niño tonto. Yo era de los tontos de la clase. Y recuerdo que esta profesora, su forma de educar, esta de cuarto de primaria, era eh, conseguir que los niños hicieran lo que ella quería humillándolos, ¿vale? Su mecanismo de conseguir que un niño hiciera algo era la humillación. Conmigo lo hacía mucho, pero lo hacía con todos los niños, ¿no? Y recuerdo una cosa, y es que si bien yo en mates era pésima, porque además yo fingía todos los días para no ir al colegio por el maltrato de esta profesora, que era físico también, y a lo mejor tenía 25 faltas en un curso, que un día me las leyó, yo, si podía faltar todos los días, faltaba todos los días. Porque esa profesora, yo recuerdo que entraba por la puerta de clase y me iba al corazón a 10.000, ¿no? Porque siempre encontraba algo para reñirme, aunque yo no hiciera nada. Total, que esta profesora, recuerdo, que nos daba lengua, era nuestra tutora, ¿no? Era la que nos daba la mayoría de asignaturas. Y una vez nos hizo a todos hacer como un ejercicio de lectura en el cual todos los niños teníamos que leer. Era un texto y cada niño tenía asignado un número de clase, ¿no? Y decía, número uno, lee, lee. Y empezabas a leer. Y te decía, siguiente número, siguiente número. Así leíamos todos los niños el mismo texto, ¿no? Y un día nos hizo eso y recuerdo que yo era de los niños que mejor leía, ¿vale? Y yo creo que era la que mejor leía de la clase, con más agilidad y sin trabarme ni nada, ¿eh? Porque éramos niños de 8 años, 9, 10 y máximo, porque me dio 2 cursos, tercero y cuarto de primaria, y yo fui de los niños que mejor leyeron y ella hizo una cosa que era, nos agrupó en grupos según lo bien que leyéramos, ¿no? Y nos asignó a cada uno un animal. Y eran las gacelas, los guepardos, las tortugas, tal. Y luego nos asignaba, según la velocidad a la que leyésemos, un grupo animal y decía, ahora que lea el grupo de los guepardos. Y se ponían, yo era de las gacelas, ¿no? Y se ponían a leer y luego decía, ahora las tortugas. Y hacía leer a todos los niños que leían mal a la vez. Y se reía toda clase de ellos. Y ella lo hacía para humillarlos. Su forma de motivarlos para que pasaran por el aro era la humillación. Y de hecho, yo que ese día escapé esa humillación, me sentí súper bien porque dije, hoy no me tocó a mí. Yo era generalmente de sus víctimas preferidas de esta profesora, que esta profesora era una maltratadora. O sea, la he llegado a buscar en internet su nombre para ver si hay experiencias en internet. Porque lo de esta profesora era muy maltratadora. O sea, de ir a la cárcel esta persona. Debería haber ido a la cárcel esta persona. O sea, el maltrato que me hacía a mí. Y le hacía a tantos niños de una forma tan extrema. Y, o sea, cosas terribles, ¿vale? Y total, que nos humillaba y tal. Y luego, esta profesora, que a mí me trató tan mal, mi hermano mayor también era muy disperso, ¿vale? Y era muy desorganizado y tal y cual, y siempre iba con los deberes sin hacer. Además, mis padres eran muy exigentes con que aprobáramos todas, pero debido al trabajo de mi padre, que mi padre nunca estaba en casa porque tenía un trabajo pues que le exigía muchísimas horas de trabajo, ¿no? Y mi madre pues tenía esa mentalidad de, ¿sabes? De pasar de los niños en el colegio, pues van al colegio, vuelven y ya está, ¿no? Y íbamos todos los días con los deberes sin hacer. ¿Y qué pasa? En este colegio mi hermano, el director, que era un cura que tenía pintas de gay reprimido que flipas, eh, como que con mi hermano tenía una obsesión y era un bullying hacia mi hermano terrible, es decir, nos hacían bullying los profesores y pasabas de un profesor, escalabas de curso, te tocaba otro y recuerdo que cuando fui a quinto de primaria y me libré de esta profesora maltratadora, me tocó otra que era súper mala, o sea, con los niños. Nos mandaban un montonazo de deberes para quinto de primaria, o sea, yo hacía más deberes en quinto de primaria o bueno, no los hacía, la verdad. Me los mandaban a hacer. Nos mandaban a hacer más deberes en quinto de primaria. Yo recuerdo que en la ESO, en el instituto, cuando yo iba al instituto, yo hacía menos deberes que en primaria. O sea, bueno, o debería, ¿no? Y total, que
Esta profesora que luego me dio en quinto, recuerdo una vez que fui con los deberes sin hacer, o a lo mejor un día, porque mi colegio estaba a muchos kilómetros de mi casa, ¿no? Y mi madre me llevaba en coche, ¿vale? Y nosotros vivíamos lejos del colegio, vivíamos en las afueras de la ciudad. Y cuando mi madre tardaba en llevarnos, la profesora a veces me prohibía entrar en clase a mí y me reñía a mí como si el coche lo condujese yo. Como si yo tuviera... Yo con 11 años, pero ¿qué dependerá de mí si mi madre llega 5 minutos más? Aunque... Y que llegaras 3 minutos más tarde, recuerdo que unas charletas de decirme, no vienes con los deberes, llegas tarde a clase, eres un parásito de la sociedad, me dijo una vez. Eres un parásito de la sociedad porque el país te está pagando una educación y tú no la aprovechas, eres un parásito, debería darte vergüenza. Un niño de 10, 11 años. O sea, imaginaos qué peña más frustrada, más... Que se nota que es que no les gusta impartir clase, que lo odian, que les amarga incluso. Es peña fracasada con acceso a niños pequeños. Y yo en ese colegio religioso es que tengo un trauma con mi TDAH y es que luego me cambiaron a otro colegio distinto porque mi padre se tuvo que mudar a otra ciudad y en la nueva ciudad, si bien ya los profesores ya no eran la abominación que eran cuando nos daban clase en el colegio religioso, sí que es verdad que en el nuevo colegio, que ya no era religioso, ni era privado, ni nada así, bueno, era concertado. Concertado es como que es mitad y mitad, ¿no? El religioso. Pues fui a otro que ya no lo era y era un colegio normal. De hecho, era un colegio así como cutrillo de una ciudad pequeña de España, ¿no? Y, y ese colegio, si bien los profesores no eran tan malvados, sí que es verdad que yo sacaba muy malas notas y suspendía muy a menudo. Y cuando eres un... o sea, a mí la impresión que me daba es que había muchos profesores que el hecho de que tú fueras un mal estudiante te transmitían que tú les caías mal. O sea, yo tenía profesores que quizás a los niños que se portaban mal, pero sacaban buenas notas, los trataban mucho mejor que a los que sacábamos malas notas. Y luego empezó la ESO, y en la ESO ya se empiezan a complicar las cosas, porque ya hay que estudiar, ¿no? Y yo nunca hacía los deberes, nunca, porque yo era irme del colegio y llegar a casa y decir, llegó mi libertad, ¿no? Porque a mí el colegio me amargaba profundamente, era aburridísimo, no me estimulaba nada, ¿vale? Y yo era desconectar el cerebro en el colegio hasta llegar a casa, llegaba a casa y yo vivía en casa. Y si encima tenía que hacer deberes, yo decía, estupendo, pues no los voy a hacer, yo no los hacía. Y porque tampoco me vigilaba nadie que los hiciera o no, ¿no? Total, que llega el instituto y empiezo a suspender y a suspender y a suspender. Y mis padres, como suspendo, lo ven como un acto de rebeldía, ¿vale? Como un acto de que yo soy rebelde. Como un niño que imagínate que pega a los niños o rompe cosas. Bueno, pues para mis padres una rebeldía era que no estudiáramos. Porque para ellos era, si no estudiábamos o si no sacábamos buenas notas, era porque éramos rebeldes y lo queríamos hacer por joder. Y recuerdo que a lo mejor llegaban unas vacaciones y nos decían, nos hemos quedado todos sin vacaciones porque tenéis que estudiar, no sé qué, no sé cuándo. Y ahí yo empiezo a forjar ese trauma de, quiero aprobar todas, pero aunque quiera hacerlo, no puedo. No puedo porque me exige, digamos, una atención, una constancia que yo no tengo. Y recuerdo que había veces que yo tenía que estudiar para exámenes y recuerdo que de segundo de la ESO, o sea, segundo de instituto, a tercero, en verano suspendí lengua y mates y tú repetías curso si suspendías lengua y mates. Y para mí repetir curso, o sea, cuando éramos niños, repetir curso era como un deshonor. O sea, era rollo, si tú eres uno de los niños que repetía curso, eres subnormal, ¿vale? O sea, eres tonto. Eres de los tontos, vas a acabar siendo un yonki. Era la mentalidad de aquellas. El que repetía curso era tonto, era imbécil. O sea, era un niño muy tonto que tenía que ir con los más pequeños, como incluso yo veo como el repetir curso que se hacía como mecanismo de humillación para que estudiaras más, ¿sabes? Y a mí me aterraba lo de repetir curso, ¿no? Y tenía un miedo a eso. Y recuerdo que ese verano yo tenía que estudiar lengua y mates, y recuerdo que mi madre me llevaba a clases particulares y tal. Y yo con las matemáticas recuerdo que es que había asignaturas que, aunque yo estudiara,
no podía aprobarlas. Es que no podía. Yo recuerdo que me echaba a llorar estudiando porque decía, es que no lo puedo memorizar, no soy capaz, no puedo hacerlo. Tenía un texto delante y yo tenía que memorizar de cabo a rabo, porque además en el instituto y la primaria de aquellas, no sé ahora, pero tú tenías que memorizar mecánicamente lo que te pone. O sea, poner los puntos, las comas, todo igualito. Tú memorizar mecánicamente. Y yo eso era incapaz. Total. O sea, imposible. Memorizarme. Recuerdo un fragmento de lengua que era que tenía que estudiar porque mi padre me había reñido mucho. Y recuerdo que aún me sé memoria lo que memoricé de ese texto porque estuve con tantas ganas de memorizarlo y solo conseguí memorizar un cachito. Y era, los tiempos verbales sitúan, no, ¿cómo era? La acción en diferentes momentos del tiempo real, así como los tiempos pasados, pretéritos indican tiempos pasados. O sea, aún lo recuerdo, ¿sabes? Y yo recuerdo que intentaba estudiar y suspendía, intentaba estudiar y suspendía. Y claro, ese trauma de que, recuerdo, llego al instituto. En el instituto los profesores me tratan como si fuera tonta. Suspendo. Los niños me hacen bullying. Los niños me llaman tonto. Me pegan. Llego a casa. Mis padres están enfadados conmigo, porque además mis padres, yo recuerdo que cuando yo suspendía, digamos que su mecanismo de hacernos estudiar o castigarnos era privarnos de afecto, ¿vale? No nos hablaban o no sé qué. Y yo llegaba, claro, imaginaos, yo cuando llego a tercero de la ESO o cuarto de la ESO, 15, 16 años, empezó a salirme aquí en la boca una herida. Voy a ver si la puedo poner en la edición. Una herida me salía aquí en la boca porque esa época para mí era, yo me veo al espejo y me doy asco. Me hacen bullying en el instituto, me pegan, suspendo, los profesores me llaman tonto, llego a casa, eh, mis padres no me hablan porque estoy castigada todo el año porque hay 3 evaluaciones y las 3 estoy suspendiendo continuamente. O sea, mi vida es que era miserable en aquella época. Y los motivos por los cuales era miserable era por haber nacido por 2 cosas, que era haber nacido trans y haber nacido con TDA. Y yo me sentía como un complejo de inferioridad muy grande, porque decía, yo soy tonto, soy mis padres, soy ¿cómo se dice esto? Un disappointment, ¿cómo se dice? Bueno, que no estoy cumpliendo las expectativas de mis padres y recuerdo además que mis padres, en desesperación por hacernos aprobar, em, me empezaron a mí, a mi hermano mayor, porque mi hermano mayor, o sea, yo sí que es verdad que ambos, yo creo que mi hermano mayor igual también tiene TDA, en mi caso es mucho más extremo, pero yo creo que, a diferencia de mi hermano mayor, yo tenía mucha picardía, ¿vale? Yo siempre he sido una persona muy pícara. Si bien para estudiar yo no era buena, a lo mejor si yo tenía que copiar en un examen, o si yo sabía buscarme la vida, sabía formas yo de... Recuerdo que una vez falsifiqué unas notas y había suspendido 3 y les pinté a mis padres que había aprobado todas y tuve vacaciones de Navidad mientras mi hermano estudiaba cuando yo había suspendido. Y yo tenía mucha picardía y mi hermano no. Mi hermano era cazurrísimo. O sea, le pillaban todo. Era muy cazurro. Y yo era muy avispada, ¿sabes? Para buscarme la vida. Él no. Y como mi hermano era el mayor, y recuerdo que hubo una época que en bachillerato él suspendió muchas, y mis padres ya asustados, siempre que castigaba a mi hermano con algo por estudios, a mí me castigaban de extra para que no cometa lo que él cometió. Y recuerdo que metieron a mi hermano en un internado todo el verano. Y a mí, de rebote, me metieron también ese internado en verano. O sea, imaginaos, vienes del curso de que te hagan bullying, te peguen, te castiguen, te insulten, te menosprecien, tus padres te digan que eres un vago, que no haces nada, que te van a meter en un internado. Y el verano, que es como tu única época de libertad, aunque suspendas alguna y tengas que ir a clases, a un internado en el cual vas a estar codo con codo viviendo con chavales que a los niños como tú, que eres afeminado o tal, te van a machacar, porque son niños de correccional prácticamente. Niños que, porque mis padres nos decían, sois rebeldes, porque suspendíamos, yo suspendía
3 o 4, ¿vale? Niños que suspenden todas, que fuman porros con 14 años, que salen de fiesta con 15. O sea, niños de correccional. Niños, yo recuerdo cuando fui a ese internado, había niños en ese internado que los habían metido ahí porque es que eran niños tan conflictivos que sus padres no los querían en casa. Y claro, metían ahí al niño. Y luego ibas a ese internado y en ese internado los monitores que nos vigilaban eran militares, porque nos trataban muy mal, porque si, digamos que estábamos ahí de castigo, ¿sabes? No podía ser eso una estancia agradable. Entonces, imaginaos, yo, rodeada de todos esos niños súper conflictivos. Niños, además, yo era un niño, pues, muy, digamos, infantil. Para mi edad, yo tenía 14 años y me gustaban los Pokémon. Y el perfil de esos niños era todo lo contrario, ¿no? Niños que con 14 años tenían amigos de 20, iban en motos, fumaban, la liaban, tenían novias. Y si bien en ese internado en verano tú ibas y si eras ese perfil de chaval, te lo ibas a pasar bien porque ibas a estar en tu salsa y conocer chicos como tú. Pero yo estaba ahí y era tan infeliz. Pero tan infeliz. Imagino estar ahí, siendo un niño afeminado, con tus Pokémon y tal. Me llamaban friki, se metían con... Recuerdo que me peleé a puñetazos con un niño para marcar territorio, digamos, porque no me paraba de insultar. Y yo le dije que parase y como que le insulté de vuelta y nos pusimos a pegarnos, recuerdo. Y recuerdo que tuve que dejar de pegarme con él porque me llamó mi madre y cogí el teléfono y venía de pegarme con el niño, ¿no? Y ver que mi familia se va de vacaciones en verano y yo me quedo ahí sola, me hacen bullying. Es la época cuando yo tenía esto. Y aún encima, yo me acababa de romper una clavícula al acabar el curso y me metieron igual en el internado. O sea, yo tengo de verdad un trauma. Yo me sentía tan abandonada, tan... es que, no sé, me sentía tan dolida, de verdad. Es que como no me sentía querida en ninguna parte. O sea, es que de verdad que era terrible. O sea, yo tengo un trauma con eso muy grande. Y, y sí, o sea, perdonad con esto. Ay, de verdad. Y total, eh, voy a este internado, tal, pasa el tiempo, tal. ¿Y yo qué pasa? Eh, a duras penas, si bien mi hermano suspendía muchas más que yo y tal, yo conseguía siempre aprobar, buscarme la mía. Recuerdo que si yo tenía que llorarle a un profesor, le lloraba. Yo sabía estudiar, no, pero lo que fuera buscarme la vida, improvisar algo, yo siempre encontraba algo, siempre. Cosa que mi hermano, pues no era capaz. Y, y yo pagaba churras por merinas, ¿no? Y cuando él la cagaba muy gorda, pues yo la pagaba también, ¿no? Recuerdo cuando yo fui al internado con 14 años, él iba con 17, ¿vale? Yo iba con 14. Y el instituto para mí fue un infierno absoluto. Em, y luego, en bachillerato, que son los dos cursos, son 2 años, de los 16 a los 18, en los cuales tú preparas la universidad, ¿no? Preparas, en España se llamaba, en aquella época, selectividad, y es como un examen nacional de acceso a las universidades públicas. Y digamos que yo en esa época sí que estudié mucho, porque claro, tú estabas en un internado, y en ese internado tenía la versión de... Era el mismo internado, pero tenía la versión de verano, que era un correccional, y luego la versión del curso normal, que era un colegio normal. Un colegio así pijo, privado, tal, y no era religioso, gracias a Dios. Y la verdad es que mi estancia ahí fue un poco, ¿sabes? Un poco mierda, bastante mierda, pero no era el infierno que era en verano, ¿no? Y además me hacían estudiar, la verdad es que sí que funcionaba. Yo sí que estudiaba, porque ¿qué pasa? Como tenía alguien siempre encima obligándome a estudiar, por inercia yo lo acababa haciendo, aunque me costaba mucho. Y conseguí sacarme el bachillerato, fui al examen nacional y conseguí entrar en la universidad en la carrera que yo quería. Y esto es muy curioso porque recuerdo que en este colegio el nivel de matemáticas era altísimo, ¿vale? Era un colegio como muy elitista, digamos, con las notas. Y en especial iban a olimpiadas matemáticas y cosas así muy heavies. Y digamos que en el nivel de matemáticas que yo ya tenía muy bajo antes de ir a este colegio, porque venía de este colegio pequeño que os dije, yo llegaba a este nuevo colegio y mi nivel de matemáticas era el equivalente a... o sea, mi nivel de matemáticas con
en primero de bachillerato, que serían 16, 17 años, era el equivalente a ese colegio el que tenían ellos con 13 o 14. Entonces, claro, me veo ahí con ese nivel y yo recuerdo que las matemáticas eran tan exigentes que aunque yo me pusiera a estudiar, yo me dije en mi cabeza, esta asignatura la voy a abandonar. No la voy a estudiar, porque además eran obligatorias, y aunque yo iba por ciencias sociales, no iba por ciencias puras o tecnológicas, ¿no? Yo iba por ciencias sociales y teníamos unas mates más fáciles, pero eran muy difíciles aún igualmente, y eran obligatorias, no, porque en otros institutos tú las podías elegir, a mí me las obligaban a hacer. Y yo no las estudié. Y recuerdo que empecé a aprobarlas todas, menos matemáticas. Y recuerdo que la profesora de matemáticas me decía, pero Miguel, ¿tú apruebas todas? Porque ella pensaba, recuerdo que el último día de primer bachillerato, en matemáticas, esta profesora me cogió y me dice, pero Miguel, ¿tú apruebas todas? Y yo sí, porque ella pensaba que yo pasaba de su asignatura y que pasaba de todo, que yo era típico chaval que suspendía todas, ¿no? Pero no, yo era que su asignatura, yo saqué la conclusión de, si yo estudio para matemáticas, suspendo 5 y aún por encima suspendo matemáticas. Porque aunque lo estudie, no, por mucho que estudie, yo no voy a sacar un 5. Porque es que no puedo, no soy capaz, no tengo el nivel siquiera, no tengo la base. Entonces yo abandoné las matemáticas y ¿qué pasa? Tarde o temprano yo tenía que aprobarlas, ¿no? Y imaginaos el nivel de matemáticas que tenía este instituto, que yo suspendí con un 0 las matemáticas de primero de bachillerato, fui en verano, todo el verano, a clases particulares, y el profesor de clases particulares veía mi libro y decía, pero tú qué estás, pero a vosotros qué os imparten. Porque dábamos matemáticas que no se daban en los institutos, que se daban en primero de carrera, en economía o en ADE. O sea, el nivel era tan absurdo que el propio profesor de clases particulares, que era un tío ¿sabes?, sabía lo justo para educar a niños de instituto, recuerdo que él mismo me decía, déjame tu libro, que yo aprenda cómo hacer esto antes de darte clase, porque es que no sé ni cómo se hace. Y recuerdo que fui a este tipo, me dio las clases tal, fui a la recuperación y saqué otro 0. O sea, imaginaos ir a clases particulares todo un verano, que aunque lo que oigas nada más, y sacar otro 0. Total, que yo con las mates, un trauma, o sea, de ese colegio. Era intentarlo. Y fijaos el nivel tan extremo que tenían las matemáticas en este colegio, que cuando llegó el fin de curso, a mí me dijeron, te aprobamos las matemáticas, porque al final yo estudié mucho la teoría, porque tenían teoría, era obligatorio estudiar teoría en ese colegio de las matemáticas, y conseguí aprobarlas y me dijeron, bueno, te dimos un empujoncito, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y luego fui a la selectividad, que es el examen nacional, y yo para entrar en la carrera que quería entrar, que era publicidad, digamos que tenía que hacer un examen de matemáticas, ¿vale? Y si lo aprobaba, pues me sumaba muchos puntos, ¿no? Y entre las opciones que yo podía... Es que es muy raro cómo funciona esto. Os lo voy a pintar como resumido, ¿no? Y yo tenía que hacer matemáticas y economía para entrar en publicidad y que me sumara la nota a esos exámenes, ¿no? Y vi que había otro examen que podía hacer para compensar la nota de matemáticas y no hacer matemáticas. Y era uno de Bellas Artes que se llamaba dibujo artístico o algo así. Y recuerdo que yo iba a un coro en aquella época y en el coro había muchos niños de Bellas Artes y os dije, ¿cómo se hace este examen? Y me explicaron de oído cómo se hacía el examen y fui al examen nacional de matemáticas, a la selectividad, hice las matemáticas sin estudiar, vi el examen y recuerdo que la mitad de preguntas del examen yo no sabía ni lo que estaba leyendo. Pero la otra mitad sí que entendí y me puse a hacer lo que oí en clase, porque fui al examen de mates. Y yo dije, como mates lo voy a suspender fijo, porque no tengo ni idea, voy a agarrarme un clavo ardiendo y hacer también el examen de Bellas Artes. Yo esa asignatura no la impartí en mi vida, yo no sabía ni de qué iba, y era como de dibujo artístico y tal. Total, voy a dibujo artístico y a mates, a ver qué tal, ¿no? Y llegan las notas finales. Y en dibujo artístico recuerdo que cuando me apunté al examen de dibujo artístico en el colegio, porque en el colegio no daban dibujo artístico, no había bellas artes, no había opción de artes, ¿no?
recuerdo que me cogió mi tutor y me dijo, quítate de ahí porque se lo vas a suspender, le vas a hacer daño al colegio porque luego tu nota va a ser la media histórica del colegio en esa nota y no sé qué y no sé cuánto. Y yo les dije, es que yo mates no lo puedo aprobar. Y me agarro un clavo ardiendo. Entonces, voy y fijaos, con dos cojones, es que esto era para hacerme a mí la ola. Eh, llegan las notas finales y en el examen nacional de Bellas Artes lo aprobé con un 5 y el de mates, que lo hice por hacerlo y poniendo lo que yo oía en clase, pasando, porque yo en mates desconectaba el cerebro, saqué un 5,5. Respondiendo solo una mitad del examen. Es decir, lo que respondí una mitad, con lo que había oído yo, lo puse perfecto. Eso es en lo cual yo dije, pues yo sí tengo esa picardía. Luego fui a la universidad y estudiaba lo que yo quería en publicidad, que estoy contentísima con la carrera de publicidad. Y la verdad es que la universidad, cuando eres una persona con TDA y estudias lo que quieres, es una liberación. O sea, debería ser al revés, que cuando eres un niño, un adolescente, bueno, pues te arrope el sistema, pero es todo lo contrario. Y, ¿Y qué pasa? Llega el día de hacerme mi examen del TDA, las pruebas, que para conseguir que me hicieran las pruebas del TDA, tela, lo que he peleado yo, porque me decían, ah, no, es que tú tienes una carrera universitaria, es imposible que tengas TDA. Y yo les decía en plan, pero ¿sabéis lo que yo he sufrido para sacarme esa carrera? Que he ido internaos, he ido, vamos, he sufrido como un perro para sacar un 5. Y además una carrera de sociales, porque yo una carrera de ciencias o de ingeniería, bueno, yo eso es imposible. Imposible. O sea, hacerme a mí sacar eso es como hacerle a un perro, no sé, dar una charla de literatura anglosajona. Y total, que me hacen las pruebas del TDA y cuando me las hacen, ven, porque las pruebas del TDA te las hacen con un test de cociente intelectual, ¿vale? O a mí me las hicieron así. Y cuando me hicieron las pruebas, eh, llegaron los resultados y me dijeron, sí, tienes TDA. Porque la forma en la que lo diagnostican es porque las personas con TDA tenemos una inteligencia, las personas tenemos varias inteligencias, ¿no? Y hay una inteligencia en concreto, que es la inteligencia funcional, creo que se llama, que es la inteligencia de acumular cosas en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, tú haces una multiplicación con decimales o yo qué sé, o de varios números, y en tu cabeza tienes como que ir acumulando datos y apartándolos en un cajón para ir luego a ese cajón y sacarlos luego. No sé si me explico, ¿no? Acumular datos en la cabeza a corto plazo, ¿no? Y llegan los resultados y mi resultado final de mi test de cociente intelectual determina que no se puede determinar mi cociente intelectual porque la diferencia que hay entre mi inteligencia con más cociente intelectual y la que menos es absurda. Y lo que resultó es que mi inteligencia funcional, que es con la que se diagnostica el TDA si es muy baja, salió que yo era una persona con un retraso mental, ¿vale? Retrasada. Pero, o sea, salió tan baja que se anuló el resultado. En el test pone, no se puede determinar el cociente intelectual de esta persona porque en metodología ha habido un error o algo porque no es posible que haya esta diferencia. Que eso es común en las personas con TDA. Y la más alta, superdotación intelectual. Y de lejos, ¿eh? Que es la inteligencia de comunicación verbal o no sé cómo se llamaba. Y me hacen este test y resulta que soy altas capacidades yo. O sea, como se diría antes, superdotada. Es decir, que una persona superdotada, si tienes TDAH, creces tu infancia pensando que eres tonto. Porque no pasas por el aro. Porque además, bueno, el sistema educativo español es una mierda, una bazofia intragable. Porque yo creo que el sistema educativo español está más hecho para que tú aprendas a hacer las cosas que te dicen porque sí, sin cuestionártelas, que para otra cosa. Y, y sí, o sea, y resulta que yo soy persona con altas capacidades. Y claro, a mí eso me genera un resentimiento y un dolor. Y es decir, yo todo lo que he sufrido ha sido para nada. Es decir, todo lo que he sufrido, que me han llamado tonta, que casi quiero dejar los estudios, que es que te da tanta rabia. Te da tanta rabia ver eso. Y no sé, tengo un rencor muy grande hacia,
no sé, cómo los profesores y el sistema educativo que he tenido en el pasado. Y bueno, eso ha sido este vídeo. Ha quedado un vídeo larguísimo, ¿no? Con una montaña rusa emocional. Em, en cuanto a la medicación, bueno, yo he tomado la medicación del trastorno por déficit de atención y me ha ayudado muchísimo. O sea, lo que estoy haciendo ahora estoy teniendo como un horario y es que es milagrosa. Si bien es muy potente y tiene efectos secundarios muy fuertes, como que estoy como muy alerta todo el rato, duermo muy mal, tengo pesadillas incluso, y como que mi visión, tengo como moscas volantes. ¿Sabéis lo que son las moscas volantes? Que es como que miras a un lado y hay una cosita haciendo así, como ping, 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 ping. Ping. Pues tengo mucho de eso. Y como estoy paranoica, veo esas mosquitas por mi rango visual y me asusto porque parece como, yo que sé, un fantasma o algo que viene, ¿no? Y eso, esa ha sido mi experiencia con el TDAH. Si tienes TDAH, solo decirte que el sistema es una mierda y que no estás hecho para este sistema. Y yo considero que si no estás hecho para este sistema, es un gran halago. Un enorme halago. Creo que el que está por encima de la pirámide no es el que pasa por este sistema y brilla en él, sino el que no pasa y aún así triunfa. Ese ha sido el vídeo de hoy, la video reflexión de hoy. Comentadme qué opináis. ¿Tienes TDA? ¿Tienes alguna duda sobre el TDA? ¿Alguna pregunta? Coméntala abajo, dale like y suscríbete. Nos vemos en la siguiente video reflexión. Eso ha sido todo. Soy Mia Skylar y soy tu youtuber trans favorita. Nos vemos en el siguiente.